Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, muchas gracias a Laboratorios PISA por la invitación para dar esta plática que versa sobre la utilización de la dexmedetomidina en perros y gatos. La plática la tengo estructurada de la siguiente manera, que primero vamos a hablar qué es la dexmedetomidina, posteriormente vamos a hablar cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción, cuáles son sus efectos cardiovasculares y respiratorios y otros efectos que puede generar la dexmedetomidina y cómo debemos utilizarla en base a la evidencia que contamos hoy en día. Bueno, lo primero que quisiera comentarles es que la dexmedetomidina es un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Nosotros en medicina veterinaria tenemos bastante experiencia con el uso de este tipo de sedantes, y en la imagen aparecen desde la clonidina y la gilacina, que son de los primeros agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos, hasta las nuevas moléculas que tenemos como la medetomidina y de ella que se desprende la dexmedetomidina, que son moléculas mucho más puras y con mayor efecto de sedación y analgesia. Bueno, entonces, para empezar, ¿qué es la dexmedetomidina? Lo primero que tenemos que entender con la dexmedetomidina es que es un sedante. Y es un sedante, un agonista de los receptores alfa-2 adrenérgicos, no es un anestésico. De hecho, en México, cuando empezó a darse a conocer la utilización de la dexmedetomidina en medicina veterinaria, se vendía como para dormir y el antagonista como para despertar. Entonces, en esa óptica se podía entender que es un agente anestésico, no lo es. Este puede generar grados variables de sedación en base a la dosis y al tipo de paciente, que es algo que también vamos a comentar más adelante. Y lo que creo que sí es importante es que proporciona analgesia muy intensa. A veces se compara la analgesia de este tipo de fármacos al tema de los opiáceos, y que genera analgesia somática y visceral que tiene una mayor duración que la gilacina. Sabemos que la gilacina genera una analgesia aproximadamente unos 15-20 minutos, mientras que la dexmedetomidina puede generar analgesia de 45 minutos o un poco más de analgesia. Entonces, para poder entender qué es la dexmedetomidina, tenemos que recordar que la medetomidina, que es la precursora de la dexmedetomidina, estaba formada por dos estereoisómeros, que son una parte levógira y una parte dextrógera. La medetomidina, que es la parte levógira, era una parte de la medetomidina que era inactiva, y de hecho también se le atribuyen aspectos de, por ejemplo, retardar el metabolismo de otros agentes anestésicos y hasta efectos de tipo excitatorio. Y lo que se ha hecho entonces es quitar la parte levógira, dejar solamente la parte dextrógira, que es la parte de la dexmedetomidina, que realmente era la parte activa de la medetomidina. Entonces, purificando la parte de la medetomidina, surge la dexmedetomidina. Entonces, las indicaciones propias de la dexmedetomidina es, básicamente podemos decir que es un sedante. Para procedimientos menores o diagnósticos en perros y gatos, se puede utilizar como preanestésico, y de hecho una de las características es que podemos disminuir las dosis de los agentes inductores o inhalatorios cuando se utiliza la dexmedetomidina, por los efectos de sedación y analgesia que producen tan intensos. Disminuye mucho ese tipo de requerimientos de los agentes anestésicos que utilicemos posteriormente. Y también se ha estudiado mucho como parte de lo que sería la anestesia parcial intravenosa. Sabemos que microdosis o dosis pequeñitas de dexmedetomidina, que más adelante también hablaremos de ello, se pueden utilizar dentro de lo que sería la anestesia parcial intravenosa para generar analgesia perioperatoria o intraoperatoria en perros particularmente. También ha salido otra presentación en gel de la dexmedetomidina, que básicamente versa mucho más con el tema de la etología veterinaria. Hablando un poquito de la selectividad que tiene la dexmedetomidina, bueno, podemos observar dentro de las primeras moléculas, como es la gilacina
y el resto de los agonistas alfa 2, como la dexmedetomidina tiene mayor especificidad sobre el receptor alfa 2 y no así sobre el receptor alfa 1, que cuando se tiene menos especificidad pues también podemos observar más efectos adversos. Como mecanismo de acción sabemos que la dexmedetomidina es su principal ligado endógeno, es el receptor de la norepinefrina, y esos receptores neuronales, principalmente presinápticos y postsinápticos, y también tenemos otro tipo de receptores que no son neuronales, que están en los vasos sanguíneos, en las plaquetas, en el útero, en el riñón y en las células beta pancreáticas, y de ahí entonces que podemos observar otros efectos que más adelante vamos a comentar. Entonces, hablando un poquito del receptor al cual se une la dexmedetomidina, sabemos que son receptores metabotrópicos, que son ligados a la proteína G y que lo que van a hacer es inhibir el potencial de acción neuronal, y de ahí su efecto tanto de sedación como de analgesia, favoreciendo la salida de los de iones potasio y disminuyendo la entrada de iones de calcio. Entonces podemos ver a los receptores presinápticos y postsinápticos en esta imagen y el ligado endógeno, que es la norepinefrina, en donde podemos observar cómo este neurotransmisor funciona de manera normal. En esta imagen podemos observar en esas pequeñas vesiculitas de color azul cómo éstas se unen a los receptores tanto presinápticos como postsinápticos, inhibiendo la liberación del neurotransmisor, que es la norepinefrina, y de ahí el efecto de sedación y analgesia que va a generar en diferentes lugares a nivel del sistema nervioso central. También tenemos diferentes tipos de receptores, como son los receptores alfa 2A, los alfa 2B y los alfa 2C, en donde podemos también observar que algunos, como los receptores alfa 2A, son los que se encargan de la sedación y analgesia supraespinal, también van a generar bradicardia. Los alfa 2B, que se generan analgesia a nivel espinal y pueden generar también vasoconstricción refleja. Y los alfa 2C, que se encargan también de la analgesia espinal, pero también pueden generar hipotermia y modulación de la actividad dopaminérgica. Entonces, todos estos efectos los podemos ver por los diferentes tipos de receptores alfa 2. A nivel central existe un núcleo que es importante, que es el locus coeruleus, que existe una gran cantidad de receptores alfa 2 adrenérgicos, y que básicamente ese locus coeruleus se encarga mucho de mantener ese estado de alerta, de despertar que existe en cualquier mamífero. Y cuando se deja de liberar el neurotransmisor por el efecto de retroalimentación negativa que veíamos hace un momento, generan los efectos de sedación que sabemos que generan estos fármacos. Pero también a nivel espinal podemos observar que cuando se unen sobre este tipo de receptores a ese nivel, pueden generar esa inhibición del proceso de nocicepción y de ahí sus efectos de analgesia. Como habíamos dicho, la activación de los receptores alfa 1, que tiende a ser menor en estas nuevas moléculas por ser más específicas, generan menos efectos de excitación o de actividad del aparato locomotor. Como veíamos, podíamos observar también actividad dopaminérgica, sobre todo cuando se utilizan ciertas dosis con otro tipo de sedantes. Es importante siempre aclarar el tema de los efectos cardiovasculares. Creo que una de las cosas a veces por las que no usamos en la medicina veterinaria los agonistas alfa 2 adrenérgicos es por los efectos cardiovasculares que estos generan. Generan cambios importantes en la fisiología del aparato cardiovascular. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que todos aquellos pacientes que tengan enfermedad cardiovascular no debemos de utilizar ningún tipo de agonista alfa 2 adrenérgico, incluyendo la dexmedetomidina. Entonces, podemos observar una primera fase hemodinámica, los primeros 15 minutos. Bueno, acuérdense que en medicina 2 más 2 no son 4, esto puede cambiar con respecto a minutos, no todos los pacientes o los fármacos traen reloj, pero bueno, más o menos hablando de promedios. Entonces, lo primero que vamos a observar es una vasoconstricción periférica, es aumento de la resistencia vascular sistémica,
que normalmente se acompaña de una bradicardia refleja, que también está acompañada por una disminución del tono simpático, lo cual va a disminuir el gasto cardíaco y la perfusión coronaria. Y también una de las cosas que vamos a observar son bloqueos del nodo atrioventricular, y donde vamos a observar bloqueos atrioventriculares de diferentes grados. Esa primera fase hipertensiva, con bradicardia refleja, es la que muchas veces espanta, pero debemos de entender que lo que está haciendo el corazón es latir más lento, ya que aumentó la resistencia, y para poder vencer esa resistencia, el corazón tendrá que hacerlo mucho más lento. Esa vasoconstricción a veces también la podemos observar en nuestros pacientes con ese cambio en la coloración de las mucosas. A veces las podemos observar grisáceas, a veces pueden parecer un poco cianóticas por el efecto hipertensivo, y da la impresión de que algo anda mal con nuestro paciente. Pero recordemos, este tipo de fármacos normalmente los administramos en pacientes sin enfermedad, pacientes que no tengan riesgos anestésicos o un riesgo anestésico alto, que sean sanos y que no tengan patología cardiovascular. Esos pacientes sí pueden compensar este tipo de cambios fisiológicos, mientras que los pacientes que están enfermos, o a veces también hablando particularmente de los pacientes muy jóvenes que dependen mucho del latido cardíaco para mantener la perfusión, probablemente en ese tipo de pacientes no deberíamos de utilizar este tipo de fármacos. Porque luego también hubo un tiempo en que se le atribuía una gran mortalidad a la utilización de este tipo de fármacos, y yo creo que, versado en esto, creo que ese tipo de mortalidad existía por no seleccionar de manera adecuada al paciente. Tenemos una segunda fase hemodinámica que puede venir después de los 20 minutos de la administración del fármaco, en donde cesa esa parte hipertensiva y va a haber bradicardia con hipotensión. De ahí entonces sabemos que los primeros signos clínicos cardiovasculares que vamos a observar es la bradicardia. Entonces muchos médicos premedican con anticolinérgicos. Eso puede ser peligroso, ya que si se utilizan la premedicación o inmediatamente cuando se viene la bradicardia utilizamos anticolinérgicos, lo único que vamos a lograr es que el corazón tenga menor volumen de eyección, debido a que no puede vencer la resistencia vascular sistémica, y se reportan problemas de mortalidad, de hipertensión pulmonar, edema pulmonar súbito, que pueden generarse por utilizar de manera indiscriminada el tema de los anticolinérgicos. Entonces, si bien no existe un consenso general para esto, sabemos, y está referido en la literatura, en la anestesiología, en donde es preferible no utilizar la premedicación con anticolinérgicos. Existen también otros estudios en donde se han observado que si queremos evitar un poco el tema de la bradicardia, probablemente podríamos utilizar sulfato de atropina unos 10 minutos antes de la administración de la dexmedetomidina, en donde vamos a observar menos cambios en cuanto a la frecuencia, menos arritmias, como están en estos cuadrados, que cuando se utiliza la atropina justo al momento donde vamos a observar más cambios en la frecuencia cardíaca. Entonces, si en un momento dado nos preocupa un poco esto, a lo mejor la premedicación con anticolinérgicos 10 minutos antes de la administración se puede utilizar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque se reportan ciertos problemas. Entonces, pues también versará un poquito con respecto al criterio y el juicio de cada médico. Entonces, otra de las cosas que observábamos era esta parte de los bloqueos atrioventriculares que podemos observar aquí, ondas P que no son precedidas por complejos QRS, y aquí podemos ver por el efecto hipertensivo cómo a veces este monitor, esta parte de la monitorización que es la oximetría de pulso, no detecta de manera correcta la plestografía debido a los efectos hipertensivos. Entonces, este tipo de equipos que utilizamos para la monitorización se pueden ver afectados por lo menos durante la fase hipertensiva. Importante siempre, a lo mejor lo que debemos de considerar es si esa bradicardia, por ejemplo, aquí podemos ver si este paciente entró con 130 latidos y ha bajado a 80 latidos, probablemente el médico optaría por la utilización de anticolinérgicos. Pero si podemos observar la tensión arterial se encuentra normal,
Y si nosotros administramos un anticolinérgico, lo único que vamos a generar es más cuadro hipertensivo, y lo cual no tendría ninguna razón de ser cuando el tema de la tensión sanguínea se mantiene estable. Y hay más estudios que demuestran que ese efecto hipertensivo tampoco genera cambios en cuanto a la oxigenación celular, y eso por lo general lo pueden tolerar bastante bien los pacientes sin patología cardiovascular. Entonces hay que a veces revisar esa parte. Entonces, por lo tanto, si una bradicardia no me lleva a una disminución o no me genera cuadros de hipotensión, una presión arterial media por debajo de 60 milímetros de mercurio, no necesita la utilización de ningún tipo de anticolinérgicos, aunque haya bradicardia. Eso quiere decir que la tensión arterial y no existe sufrimiento con respecto al tema celular o tisular. Otros efectos que se pueden observar con la utilización de los agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos, el vómito, lo podemos observar tanto en perros como en gatos, más en los gatos, probablemente porque tienen más receptores alfa-2 adrenérgicos. También sabemos que a nivel renal, ese efecto sobre los receptores alfa-2 a nivel del riñón inhibe a la hormona antidiurética, entonces vamos a ver diuresis. Eso es muy común de observar, que cuando lo utilicemos vemos cómo los pacientes empiezan a tener micción, y habrá que tener especial cuidado, sobre todo en pacientes que tengan obstrucción urinaria. El aumento de la glucosa en sangre, bueno, aquí en el tema de la dexmedetomidina parece ser que la dexmedetomidina es un alfa-2 que no aumenta de manera tan consistente la glucosa, debido a que también a nivel pancreático los agonistas alfa-2 adrenérgicos bloquean la acción de la insulina, entonces puede subir de manera importante la glucosa en sangre. De ahí entonces que muchos de estos fármacos no los utilicemos en pacientes que tienen hiperglucemia, como puede ser el paciente diabético o algunas otras patologías. Pero sin embargo, la dexmedetomidina todavía no hay cosas muy claras. Nosotros hemos hecho estudios en donde hemos observado un leve aumento de la glucosa, pero de ninguna manera se compara al aumento de la glucosa que genera la gilacina, por ejemplo. El aumento del tono uterino sí puede generar contracciones entonces uterinas, por lo tanto no es recomendable su utilización en hembras gestantes, y hay que tener especial cuidado con los perros de talla grande, ya que los agonistas alfa-2 lo que generan es dilatación del esfínter esofágico inferior, y eso puede generar aerofagia, y se ha reportado mucho en la literatura de muchos pacientes de talla grande en los que se les ha administrado estos fármacos, y por esa aerofagia que llegan a generar se viene la dilatación gástrica y todo el complejo que puede ser dilatación y vólvulo gástrico. Esto no es una contraindicación para los perros de talla grande, quiere decir que hay que estar al pendiente, que si yo le administro un alfa-2 a un gran danés y empieza a distenderse el estómago, habrá que empezar a hacer tratamientos para evitar las complicaciones propias que se pueden generar, porque también si nosotros dejamos un paciente con estas características en una jaula y lo dejamos todavía bajo los efectos, se ha descrito que pueden desarrollar dilatación y vólvulo gástrico, y vienen muchos problemas que a veces no estamos monitorizando, y puede haber muchos problemas. En cuanto a la agregación plaquetaria, parece ser que la dexmedetomidina no tiene efectos importantes sobre el tema de la coagulación, entonces no genera ningún tipo de problema. Lo que sí sabemos es que puede llegar a generar hipotermia, y si es necesario, a lo mejor la utilización de soportes térmicos, de acuerdo a lo que se establece, con el fin de evitar hipotermia severa, y que los pacientes también no tengan problemas desde ese punto de vista. Bueno, ¿cuáles son las ventajas cuando nosotros utilizamos fármacos como la dexmedetomidina? Bueno, importante, ya vimos que generan efectos de sedación y analgesia de manera importante, y de ahí entonces que disminuyen los requerimientos de los agentes anestésicos, tanto endovenosos como inhalatorios. Eso es un punto importante. Como lo podemos ver, pueden disminuir en diferente proporción, y que es una proporción importante, la concentración alveolar mínima de los inhalatorios. Y eso es lo que buscamos para generar mayor estabilidad cardiovascular y sobre todo un rápido despertar. Cuando se conjunta con derivados del opio, mejora mucho la condición de sedación, si es que lo que estamos buscando, y sobre todo la parte de la analgesia. Otro punto importante es de que tiene un antagonista. No siempre contamos con fármacos que cuenten con un antagonista, y en este caso pues estamos hablando de la tepamisol, que es el antagonista específico
para la dexmedetomidina. No es recomendable utilizar otro tipo de antagonistas alfa-2 adrenérgicos, como puede ser la yumbina o algún otro tipo de antagonista, debido a que, como es tan específica la dexmedetomidina y con tanta afinidad, que lo único que vamos a lograr es cuadros de excitación, y que no es lo que necesitamos. Otro punto importante es que cuando se utilizan por sí solos es que mantienen la respiración espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes mantienen muy bien. Si bien baja la frecuencia respiratoria, el volumen tidal o el volumen corriente se mantiene, entonces no hay cambios en cuanto a los gases sanguíneos. Se va a mantener bien la oxigenación y el CO2 cuando se utilizan por sí solos. Hay que tener especial cuidado porque cuando se hacen combinaciones, ya sea con opiáceos o cuando se conjunta con inhalatorios, la situación puede cambiar. Como son fármacos con un margen estrecho en cuanto a su seguridad o a su efecto terapéutico, son fármacos que casi siempre las dosis las calculamos en metros cuadrados. Entonces, por lo general, muchas presentaciones de la dexmedetomidina, ya para no hacer tantos cálculos, pues ya están establecidos en la presentación. Cuando nosotros lo compramos, dependiendo del tipo de dosis que vayamos a utilizar, ya sea en la parte preanestésica, para una sedación no moderada o para sedación muy profunda. Y recuerden que esto tiene que ver mucho con el efecto ratón-elefante. Entonces, esta parte de la dosificación en metros cuadrados casi siempre tiene un punto de quiebre, que son los 15 kilos, en donde las dosis a partir de los 15 kilos empiezan a bajar, porque sabemos que los pacientes de cierto peso, su tasa metabólica disminuye, mientras que los pacientes de un peso menor, la tasa metabólica sube. Entonces, en ese punto también es importante calcular a veces, o por eso es que se hacen las dosificaciones en metros cuadrados. Entonces, existen las tablas, ¿sí?, para que lo podamos hacer, sobre todo cuando queremos hacer sedación o premedicación. Esta es una excelente revisión que existe sobre todo cuando se hizo el cambio de la medetomidina a la dexmedetomidina. Cómo es que ahora se puede utilizar la dexmedetomidina. Es una revisión que está en el compendium. Si ustedes la ponen en el Google o en los buscadores, la pueden descargar de manera gratuita. Esta fue de las primeras revisiones que empezaron y es muy clínica, y que tiene muchas combinaciones farmacológicas, que a veces eso gusta mucho en la parte clínica. Y también existe diferentes tipos de datos o de revisiones, que en este caso es para el tema de los gatos. El anterior también habla de gatos, pero esta es una específica particularmente para los gatos. En el tema de la dexmedetomidina en gatos, casi siempre las dosis que utilizamos, aquí es un poco más estándar, por así llamarlo, que en el caso de los perros. Casi siempre utilizamos dosis de 40 microgramos para sedación profunda, aunque pueden cambiar si hacemos combinaciones farmacológicas. En el caso de Laboratorios PISA, pues tiene una presentación que es mucho más cómoda de utilizar, que no versa sobre los 500 microgramos. También tenemos una que versa sobre la mitad, sobre los 250 microgramos, aunque aquí hay un error ahí en la foto, no son miligramos, son microgramos. Entonces tenemos las dosificaciones basadas para sedación profunda para el tema de los gatos, pero recuerden, si a veces vamos a utilizar otro tipo de fármacos, como puede ser el butorfanol, las dosis pueden cambiar y las dosis pueden disminuir de 10, 20 microgramos kilo, debido a los efectos sinérgicos que llegan a suceder cuando hacemos combinaciones farmacológicas, y eso también nos da mejor margen de seguridad. Son combinaciones en donde podemos utilizar dosis más bajas de los fármacos y tener mayor estabilidad cardiovascular y con mayor margen de seguridad. Como vemos aquí, bueno, esta es una escala de sedación en donde vemos cómo a los pocos minutos vemos una sedación muy profunda, y cómo es muy duradera la sedación. Hasta los 120 minutos todavía vemos en la escala de sedación una sedación que puede ser moderada. Y una vez, la ventaja es que cuando se utiliza el atepamisol,
podemos tener un rápido despertar y baja ese nivel de sedación. Entonces es una de las ventajas que podemos. Tengan mucho cuidado con la parte del antagonismo, porque sobre todo si hacemos antagonismo sin haber tenido analgesia por otra vía, podemos tener un paciente que despierta muy rápido, pero que también está teniendo mucho dolor. Entonces son, como les decía, por ejemplo, podemos observar dosis para una premedicación o una sedación muy leve por vía intravenosa, con dosis muy pequeñas de dexmedetomidina. Si se fijan, aquí ya no son los 40 microgramos que hablábamos para sedación profunda, usando exclusivamente dexmedetomidina, y se puede combinar cualquiera de estos opiáceos a las dosis que aparecen ahí, y para tener esa parte de la premedicación o una sedación muy leve. Y luego tenemos la parte de la dexmedetomidina a dosis un poquito mayores, también para premedicación, pero obviamente aquí es por vía intramuscular, y ya dexmedetomidina para de 10 a 15 microgramos, sin embargo seguimos estando muy por debajo de lo que sería la dosis de 40 microgramos, en combinación con un derivado del opio, por vía intramuscular para sedación muy profunda. Entonces este tipo de combinaciones van muy bien, utilizamos dosis más bajas con menos repercusión, generamos mayor intensidad en la analgesia, y en este caso, cuando se haga el antagonismo, podemos mantener la analgesia por la vía opiácea. Algunas combinaciones, como les decía, todo esto está en esa información que di al principio, donde ya podemos utilizar dosis un poco más altas de dexmedetomidina, pero ya podemos utilizar ketamina. Y aquí ya podríamos ocupar para anestesia, procedimientos anestésicos de diferentes minutos. Esto puede cambiar, esto les digo, no siempre es así en todos los pacientes. Todos los pacientes tienen palabra, pero en un momento dado se podría profundizar, a lo mejor con una dosis un poquito más alta de ketamina, para llegar a donde queremos llegar. Entonces, combinaciones exclusivamente con ketamina y dexmedetomidina, combinaciones en donde todavía se puede incluir buprenorfina o butorfanol. Aquí es una dosis más alta de dexmedetomidina con dosis más alta de ketamina por vía intramuscular, si es que necesitamos esa vía de administración, que esta es muy cómoda, sobre todo en esta especie, que es en los gatos, o más de 40 minutos ya utilizando ketamina, dexmedetomidina y añadiendo algún tipo de derivado del opio. Estas son combinaciones que también se pueden utilizar para hacer cirugía o bien sedación o procedimientos menores o cirugía a través de algo que se le ha conocido como el Kitty Magic, que es la combinación de dexmedetomidina, butorfanol y ketamina, y que en un momento dado podemos también utilizar el atepamisol, dejando analgesia a través de la vía opiácea. La verdad es que las dosis que se están utilizando de ketamina son tan bajitas que la verdad es que se eliminan muy rápido, y aun siendo que hagamos el antagonismo no vemos tantos efectos adversos generados por la disociación que a veces observamos con la ketamina. La verdad es que va muy bien para muchos procedimientos, cuando tenemos que hacer procedimientos de sedación o procedimientos ya sea diagnósticos o terapéuticos en algunos pacientes. La ventaja es de que la dexmedetomidina genera muy buena analgesia, genera buena sedación, y si la combinamos ya sea con algún opiáceo o con ketamina, van bastante bien para este tipo de pacientes que necesitan de ese tipo de analgesia y sedación. Algunas otras combinaciones que versan también con dexmedetomidina, butorfanol, tanto en perros como en gatos. Hidromorfona, pues no hay que tomarla mucho en cuenta, ya que la hidromorfona en México solamente existe por vía oral y no se puede usar en perros y gatos por esa vía. Pero también podríamos utilizar la morfina en los perros o la buprenorfina en el caso de los gatos a las dosis que aquí se representan, ya sea por vía intravenosa, que son las dosis menores, y por vía intramuscular, dosis mayores, o combinaciones que también podemos utilizar tanto en perros como gatos, únicamente versados sobre dexmedetomidina y ketamina, las dosis más bajas que pueden tener una latencia de 20 minutos y las dosis más altas latencias que pueden oscilar a los 40 minutos, que como les digo no siempre es así.
A veces necesitamos, dependiendo si el efecto no es el esperado, podemos subir un poquito o dar un cuarto de la dosis inicial de ketamina para profundizar un poco más al paciente, ¿sí? También combinaciones que versan también añadiendo el midazolam o benzodiazepinas o diazepam, que también pueden generar para sedación profunda y inmovilización tanto en perros como en gatos. Esta es una combinación que se ha discutido mucho con la tiletamina solazepam, con la presentación que viene a 100 miligramos, en donde se reconstituye la tiletamina solazepam, que esta combinación se llama TTDEX. Entonces lo que vamos a añadir es 2.5 mililitros de dexmedetomidina y 2.5 mililitros de butorfanol. Una vez que hemos hecho esa reconstitución, como habitualmente lo hacemos con 5 mililitros de agua inyectable, podemos utilizarla ya sea para la premedicación o sedación de leve a moderada, para una sedación profunda o para cirugía a las dosis que observamos aquí. Ya es siempre la vía de administración para el TTDEX es por vía intramuscular, a este volumen, porque son mililitros kilo, y a este volumen es como debemos de utilizarla. Si no queremos, porque luego la desventaja es que hicimos esa reconstitución, tenemos que usarlo pues por lo menos durante los primeros días para evitar que no pierda su efectividad la tiletamina. Entonces pudiéramos también utilizarlas a las vías que están en la parte de la tabla, la parte central o media de la tabla, a estas dosis para cualquiera de este tipo de situaciones. Como les había mencionado, las dosis que a veces podemos utilizar como anestesia parcial intravenosa utilizando dexmedetomidina, la dexmedetomidina ha demostrado ser un excelente analgésico intraoperatorio. Y normalmente las dosis que utilizamos pueden ser de 1.5 a 2.5 microgramos kilo hora, y hace que los requerimientos de los agentes anestésicos bajen de manera importante, generando mayor estabilidad cardiovascular y un despertar mucho más rápido. El único problema a veces que se genera con la dexmedetomidina en el tema de los gatos es de que si bien baja la concentración alveolar, también va muy expensas a un deterioro hemodinámico. Entonces en esta especie a veces nos cuestionamos si es importante mantener la infusión con estos fármacos debido a que no vemos mejoría en la parte cardiovascular. Y también sabemos que puede suceder lo mismo a lo mejor con la infusión de lidocaína en gatos, en donde sabemos que la lidocaína puede tener depresión cardiovascular y también puede ir acompañada, dependiendo de la dosis de lidocaína, con depresión de la parte cardiovascular. Entonces, el tema de la anestesia balanceada, particularmente en el tema de los gatos, pues es un poco cuestionada, y si bien disminuye los requerimientos de los agentes anestésicos inhalatorios, puede traer deterioro hemodinámico, y a veces a lo mejor, si está versada la técnica anestésica por esta vía, o con este tipo de técnicas, pues a lo mejor no vamos a obtener los beneficios que a veces podemos observar en los perros. Entonces habíamos hablado de la dosificación. Este es uno de los primeros trabajos en donde se hizo la investigación de las dosis que debemos de utilizar en infusión para analgesia intraoperatoria, y que les decía, y aquí están en este trabajo del doctor Pasco en el Journal de Veterinary Anesthesia Analgesia, en donde podemos observar ese estudio y las dosis que fueron efectivas en el caso de los perros. También nosotros en algún tiempo hicimos estudios sobre el efecto de la utilización de la dexmedetomidina en perros y la característica y el efecto todavía en combinación con lidocaína. Entonces lo que podemos observar en este estudio es el efecto de la lidocaína, de la dexmedetomidina y de su combinación dexmedetomidina en perros anestesiados con sevoflurano, y lo que podemos observar es como, por ejemplo, con la dexmedetomidina veamos cómo genera esa bradicardia en los primeros minutos. Vamos a observar ese efecto, y lo que también observamos es cómo el índice cardíaco baja, ¿sí? Pero cuando nosotros también utilizamos lido
dexmedetomidina, como también podemos bajar de una manera mucho más importante la concentración del agente anestésico, ¿sí? Tenemos igual la bradicardia, pero todavía mejora un poquito más la parte cardiovascular que cuando se utiliza la dexmedetomidina por sí sola. Y otra cosa que observamos, fíjense cómo también la dexmedetomidina en la resistencia vascular, cómo está la parte basal cuando no se le ha dado absolutamente ningún fármaco, cómo aumenta la resistencia vascular en todos los casos, y ese es el efecto hipertensivo que llegamos a observar con la dexmedetomidina. Estos son los antagonistas que habíamos mencionado, la tolazolina, que al principio no me acordaba, la tolazolina, la yumbina y la tepamisol. Entonces, el específico para la dexmedetomidina y la medetomidina es el atepamisol, por la especificidad, por esa especificidad que tiene, y estamos hablando también de un agonista alfa-2 que tiene mucha especificidad. Entonces, de nada sirve que tengamos que utilizar dosis muy altas de otro antagonista, que lo único que vamos a generar probablemente son efectos adversos. Entonces, el efecto que tiene en los antagonistas sobre el receptor generan ese efecto competitivo de desplazamiento, dejando libre el receptor para que vuelva a haber liberación, en este caso de la norepinefrina, y de ahí el despertar. Bueno, ya no voy a entrar a lo mejor un poquito más. Bueno, el tema de las dosis en el perro que podemos utilizar de atepamisol. Siempre la vía de administración para antagonizar es por vía intramuscular, de preferencia, excepto en situaciones de emergencia, si llegamos a tener algún paciente que por alguna circunstancia se complique o bien entre en paro cardiorrespiratorio, en una parada cardíaca, entonces lo que habría que hacer es administrarla por vía intravenosa solamente en esa situación. Si no es el caso, la mejor vía de administración es la vía intramuscular. Como decíamos, sobre todo en los procedimientos de sedación, siempre en los procedimientos de sedación no son procedimientos inocuos, hay que tener un mínimo de cuidados, como la parte del soporte ventilatorio, la parte mínima de monitorización. Creo que son cosas que no se nos deben de olvidar, aunque tengamos pacientes bajo sedación, deben de tener un mínimo de monitorización. Entonces, es importante, pacientes que tengan alto riesgo anestésico, pacientes débiles con enfermedad cardiovascular, no deberíamos de utilizar agonistas alfa-2 adrenérgicos. Normalmente lo utilizamos para procedimientos diagnósticos o quirúrgicos de corta duración. No altera la parte ventilatoria, nada más tengamos cuidado si se combina con algo, y tengamos mucho cuidado en los cachorros. Como habíamos dicho al principio, estos dependen mucho de su frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco, y de ahí entonces que la bradicardia puede generar un deterioro importante en este tipo de pacientes. Entonces, dependiendo de la raza y demás, podríamos utilizar a lo mejor pacientes que puedan ser 16 semanas o menos, dependiendo, como les digo, de la raza. Para evitar a lo mejor generar cambios importantes. Hay otras vías de administración, como puede ser, también es un trabajo que salió hace un par de años, con la administración intranasal de la dexmedetomidina, de gente de la Universidad en Italia, y donde podemos ver que la vía intranasal todavía generó mayor grado de sedación. Ahí viene la dosis utilizada y cómo se diluyó en la parte de la dexmedetomidina para poderla aplicar por esa vía, en donde sí vemos de una manera importante un efecto de sedación, si es que es necesario aplicar en algún momento dado la dexmedetomidina por esa vía. Si no es necesario, creo que las vías que ya sabemos cómo funcionan, que puede ser la intramuscular o la intravenosa, son las que probablemente podamos utilizar, excepto si fuese necesario aplicarla por otra vía. Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención y yo no sé si pueda dar mi correo electrónico, si es que existe alguna duda. Mi correo electrónico es ivanbet, es I latina, B de bueno, A de Antonio, N de nada, V de Eduardo, T de Toño, @gmail.com. Si existe alguna pregunta, con muchísimo gusto me pueden escribir y podemos ahí platicar y tratar de solucionar
alguna duda que exista. Les agradezco mucho. Otra vez muchas gracias a Laboratorios PISA por la oportunidad. Que pasen buena tarde.